Muchas veces yo, el inquisidor, vengo diciendo que el gran problema de la economía, sobre todo cuando se globaliza y se compara diferentes países, no solo en tamaño, sino en organización, por ejemplo, del empleo, el nuestro es casi informal en su totalidad, el simple número que sale es realmente incomparable, ¿no? Se me pide a cada momento que diga por qué no se pueden usar los casi 80.000 millones de reservas internacionales. Es bien difícil contestar esta pregunta, pero digamos que eso es un privilegio de los bancos centrales de acumular reservas internacionales porque pueden emitir dinero y comprarlas libremente, sujetas a su mandato de que tienen que controlar la inflación. Eso es todo un curso de monetaria. Pero esto me permite hacer algunas cosas que sí vale la pena conversar. Es cierto que más o menos tenemos 80.000 millones de dólares de reservas internacionales y de posición de cambio 60.000 millones aproximadamente. La diferencia, 20.000 millones, es lo que se llama obligaciones de corto plazo. ¿Y qué cosa es eso? Básicamente los encajes que tienen los bancos por obligaciones que el Banco Central dicta. Dinero del Ministerio de Economía y Finanzas cuando emite bonos soberanos y una serie de otras cosas más. Hace poco se tenía también la cuenta del Fondo de Estabilización Fiscal que la usaron completamente y supuestamente el Ministerio de Economía y Finanzas va a volver a habilitar esa cuenta. Esas obligaciones de corto plazo entonces son de terceros, no son del banco. Por eso es que cuando se habla de reservas internacionales, toda esa disponibilidad no es para que el Banco Central pueda utilizarlas para una serie de motivos, ¿correcto? Es la posición de cambio el verdadero concepto. Pero todo el mundo habla de reservas internacionales, suma las obligaciones de corto plazo. Pero acá viene el tema que a mí me interesa. Todo el mundo está subiendo su tasa de interés, lo está haciendo el Banco Central peruano. Lo está haciendo figurativamente el banco norteamericano que se llama Fed, pero todavía no lo sube, lo anuncia. Y lo que no quiere la señora Lagarde del Banco Central Europeo, pese a su inflación, que es de 5%, subir la tasa de interés. Por el otro lado, este banco norteamericano ya empezó a reducir lo que se conoce como compras de bonos que eran de 120.000 millones de dólares que le daban liquidez a los Estados Unidos. Una barbaridad. Eso se ha ido reduciendo y se conoce como tapering. Pero hay otro problema más. Cuando eso suceda, el banco va a tener que rescatar y vender la tremenda acumulación que tiene en sus balances. Estos tres sucesos le tienen que hacer de todas maneras mella a Wall Street y evidentemente a la economía peruana. ¿Por qué digo eso? Hay más cosas que decir, pero voy a abreviar. Porque la economía peruana ha cambiado de una manera sustancial en lo que es el tipo de cambio. Acuérdense ustedes el susto que se pegaban estos nuevos gobernantes cuando el tipo de cambio se disparó a más de $4.15. E incluso había gente que decía que sí iba a ir a 6, 7, 8 soles. Muchos pensamos que esto se podía manejar de parte del Banco Central con la tremenda posición de cambio y reservas internacionales que tenía. Pero no sucedió así. Se dejó ahí hasta que el señor Velarde fue ratificado por el señor Castillo. ¿Y qué ha sucedido ahora? Que tal vez, amparado en lo que está pasando afuera, que va a subir la tasa de interés, que se está haciendo el tapering y que va a cambiar toda la composición de la Fed y posiblemente del Banco Central Europeo, el señor Velarde tomó la decisión con su nuevo directorio de poner una bajada enorme al tipo de cambio. Creo que está en 3.80 y él mismo ha dicho 3.70. ¿Cómo lo ha logrado? Bien simple. Ha elevado el encaje de una manera fuerte. Ha elevado la tasa de interés y evidentemente debe estar utilizando swap cambiarios. O sea, sí se podía manejar el tipo de cambio. ¿Por qué no lo hizo? Por una sencilla razón, y acá viene todo lo que yo les quería mostrar.
porque por 20 años el Banco Central peruano utilizó lo que se conoce como flotación sucia. ¿Qué es eso? Que el Banco Central dejaba que el mercado fije libremente su nivel, limitando su accionar a solo reducir la volatilidad del tipo de cambio. Ojo, por eso es que cuando se les decía un poquito vendían o compraban. Eso parece que ha cambiado, ha dado un volteretazo. Por eso es que bajó de 4.15 a casi 3.80. Si eso es bueno o eso es malo, no lo sé. Pero eso es algo que Velarde debería explicar. Pero claro, como nadie tiene claro todo esto, hasta los gobiernistas dicen que es porque ellos están haciendo un buen gobierno, y ya ni hablar del Ministerio de Economía y Finanzas, que mentiroso como él solo, para diciendo que creció 13%, cuando todo el mundo sabe que eso es un rebote y está endeudando definitivamente al país de una manera tremenda. Un pie de página, y acá corto porque no quiero expandirme mucho en este tema económico, que lo iremos desarrollando de a poco porque es complejo, pero vale la pena fijar conceptos. Los 42.000 millones de recupero del FONAVI, yo no sé cómo llegaron a eso, supuestamente es lo que pagaron y le han inyectado el índice de precios al consumidor, que es la inflación. Otros dicen que debió ser solamente el interés legal. Yo no sé cuál sea la decisión. Entiendo también que los fonavistas dicen, páguenmelo en 8 partes. En fin, hay una serie de medidas en particular. Lo clave y conciso es que esto es una obligación del Estado para un montón de gente. Y así como llegamos a pagarle a los bancos, al oleoducto norperuano, a unos japoneses y una serie de cosas más, esto hay que pagarlo. Pero ya salió Franque, ya mandó el Tribunal Constitucional el asunto. Anteriormente el otro ministro habló que esto iba a costar 5 veces el PBI chino y una serie de cosas más. Entonces acá hay algo que no está claro. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice la mentira? No se puede jugar con la gente. Volviendo entonces al tema de la flotación sucia. Si yo pensaba que el dólar estaba a 4.15 y era exportador, estaba feliz de la vida, exporté, pero ahora voy a recibir 3.80. ¿Y por qué es esto? Sencillamente porque el señor Velarde le dio los forros poner el tipo de cambio donde le parece. Esta manera de manejar la economía del país, a mí por lo menos como un inquisidor, me parece nefasta. Pero claro, con un presidente como el que tenemos, con congresistas que 1 o 2 en mayoría no entienden ni papa de política monetaria, y por otros que se calla en todos los idiomas, no se puede manejar el país de esta manera. Al margen de los problemas de tipo político que son espantosos, tenemos que estar claros que si la pospandemia no es clara para nosotros en lo que es minerales y lo que es agricultura costeña y sobre todo la de la sierra, nos van a arrasar, porque estos cambios que se vienen en función, por ejemplo, de los chips, de los microprocesadores, va a ser inmenso. La industrialización va a ser inmensa, la robotización también, y evidentemente no nos va a llegar a nosotros porque no tenemos el capital, no tenemos la gente, pero lo que sí tenemos, insisto, es una buena estructura minera que podemos negociar para que tengamos, por ejemplo, algunas empresas que produzcan de litio, por ejemplo, baterías. Podemos utilizar algunas cosas para mejorar los cobres y que sean refinados, y sobre todo impulsar, de hecho, la de la exportación costeña, y sencillamente ver la forma. Eso es más complicado, mucho más complicado, de manejar la agricultura de la sierra y probablemente el turismo en las playas del norte, en donde podría pensarse en tal vez con China idear una especie de Cancún. Ese es el plan económico. Todo lo demás que dice Castillo y todo este tipo de gente son barbaridades que no tienen sentido. ¿Y qué es lo que yo estoy mostrando? Lo que está en los textos de economía. Ventajas comparativas o ventajas competitivas, que en eso sí la tenemos. Además da empleo y descentraliza con mercado.
que es al final lo único que sirve la economía, pero siempre manejado por gente honesta y capaz, indudablemente. Chao.